continuación, Nuestra Voz. Esta es nuestra voz, la mía, la suya, la de todos y todas. Creación del Observatorio Regional de Violencia. ¿De qué se trata? Tenemos un foro muy especial esta mañana para contarles a ustedes por qué, para qué, cómo y cómo a la final eso va a ser parte importante de la vida de todos los que vivimos en la región y en este caso en Costa Rica. Hacemos una pausa y volvemos y les presento a nuestros invitados de esta mañana. Ya regresamos con Nuestra Voz. Continuamos con Nuestra Voz. Me acompañan esta mañana Fernando Murillo, director ejecutivo de Fundaogi, Jared Orway, experto en la solución de conflictos y mediación, Max Saures, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, y Pablo Acuña, que ya lo conocemos, recuerdan, aquel muchacho que quiere cambiar el país, si quiere hacer cosas buenas, si quiere hacer cosas lindas, pues no ha cambiado nada, por dicha, y por dicha que ha tenido un lugar en el que poder ir cumpliendo con sus sueños. Él es el promotor de la propuesta del proyecto País Paralelo 10, de lo que ya hablamos en algún momento aquí en el programa. Señores, ustedes tienen la palabra. ¿Qué es esto de creación de un observatorio regional de violencia? Don Fernando Murillo. Gracias, doña Amelia, por recibirnos. Es un honor para nosotros estar acá. Es una iniciativa que nace desde un grupo de jóvenes que hemos estado muy interesados en la situación de la región, en la situación del país. En conjunto con la Universidad Nacional hemos estado aunando esfuerzos para poder crear un nuevo espacio, un espacio de participación, un espacio de diálogo, donde podamos no solo analizar la realidad, sino generar propuestas específicas que permitan incidir de forma positiva en la mejora de la calidad de vida de las personas. La idea es crear un espacio donde converja no solo la academia, la sociedad civil, sino la población en general, que estamos continuamente preocupados por generar una transformación en términos de conflicto, en términos de violencia, no solo en nuestro país, sino también en el contexto en el que existimos, como lo es la región de Centroamérica. Cuando hablamos de violencia, Jared, ¿qué es la violencia? Para eso hablar de cómo observar la violencia, pero ¿qué entendemos por violencia en este observatorio? Es una buena pregunta, doña Amelia. Violencia es un fenómeno multidimensional, entonces no podemos solamente hablar de violencia directa o física, tenemos que hablar también de violencia que afecta a nuestra dignidad, lo que es decir, cuál es el valor de ser humano. Entonces tenemos experiencias de violencia física directa, pero también aspectos de violencia más bien cultural y más bien estructural. Entonces experimentamos una variedad de vivencias violentas. Entonces lo que tiene que ver aquí en este proyecto es que queremos levantar una conversación, llegar a tener un diálogo acerca de las diferentes experiencias de violencia para que entendamos al final que este fenómeno es, por cierto, muy complejo y hay que atacarlo a través de diferentes modos. Desde la perspectiva de las relaciones internacionales, ¿cómo analizan la violencia? Ángulos, como señalaba Yari. Doña Amelia, muchas gracias por la invitación a su programa. Para la Escuela de Relaciones Internacionales es fundamental involucrarse en este tipo de proyectos, sobre todo cuando tienen un enfoque regional, porque la violencia desde la perspectiva nuestra como relacionistas internacionales no es solo un tema que tiene que ser abordado por la autoridad local, la autoridad nacional, digamos en su enfoque, en su ataque, en su control y en su reducción, ¿verdad?, para la seguridad de los ciudadanos, sino que además tiene que haber también esa dimensión de la violencia que nos viene importada, esa violencia que viene de otros esquemas, de otras formas de vida que son diferentes a la costarricense. Por ejemplo, en Centroamérica existe un fenómeno en Guatemala, en Honduras y en El Salvador conocido como las maras. Y sabemos que el origen de las maras, por ejemplo, nace
de esos centroamericanos que han sido deportados o que se han venido de los Estados Unidos y que han aprendido allá en los Estados Unidos las formas y las maneras como se organizan las pandillas, como los famosos gangs, digamos, y vienen y traen esos estilos y esas formas de violencia a nuestra región. Costa Rica en algunas oportunidades ha tenido la presencia de algún marero, pero nosotros hemos tenido la experiencia, y lo digo a término personal, de haber vivido en países como El Salvador, por ejemplo, que tiene la famosa Mara Salvatrucha, doña Amelia, que es una cosa terrible. Eso es como el 8º jinete del apocalipsis, ¿verdad? Es decir, realmente ahí no hay ningún aprecio por la vida, son absolutamente necrófilos, ¿verdad? Bueno, nosotros como Escuela de Relaciones Internacionales observamos esos fenómenos, porque recuerde usted que en materia de política exterior y en materia de relaciones internacionales debemos siempre de proteger y cuidar el interés nacional. Y en nuestro caso, la seguridad ciudadana es un tema de interés nacional. Ahora todos los muchachos, cuando están conectados con el mundo, ¿verdad? Ahora es muy difícil hablar de Costa Rica, estamos conectados con el mundo. Ustedes se ponen a estudiar y quieren observar la violencia en la región. Cuando ustedes se plantean ese tema, ¿cómo lo ven? Ya nos adelantaba algo, él desde su perspectiva. ¿Ustedes cómo lo vieron? Exactamente. Es importante y entender eso. Costa Rica no está aislada en el mundo, es parte de un contexto, es parte de una región. A través de este proyecto se da la posibilidad de tener la colaboración de la Fundación, que es una organización de jóvenes que trabaja el tema a nivel país, la experiencia de Jared y otros expertos que han trabajado el tema tanto en Estados Unidos, en Brasil, en Guatemala, otros países, e inclusive la experiencia de la Universidad Nacional. Entonces lo que queremos es poder generar esa dimensionalidad del contexto entre el país, la región, y cómo podemos aplicar buenas prácticas o proyectos o ejemplos que puedan verse en la dimensión de visualizar cómo utilizar a partir de conceptos de innovación experiencias en otras regiones que puedan aplicarse al país como tal, en temas desde esa multidimensionalidad de la violencia o el conflicto, que a mí me gusta verla desde la promoción del bienestar social como tal. Entonces básicamente esa es la intención que buscamos. Bueno, este 24 de abril en algunos días se celebra un aniversario más de la pelea de Alcoa, que dio mi generación y la gente más joven de mi generación, y uno siempre piensa toda aquella fuerza, toda aquella gente joven con conocimientos, queriendo cambiar al mundo, queriendo hacer las cosas mejor, y resulta que bueno, mi generación no cumplió. Yo lo digo y vivo preocupada de eso. Pero ¿por qué fue que toda esa fuerza, todo ese deseo, toda esa gana, a la final se fue diluyendo, y a la final todos terminamos con nuestro proyecto y olvidamos el proyecto de la juventud? Dentro de esa perspectiva, ¿cómo ves vos un observatorio que analice la violencia y aprenda de una experiencia? ¿Cómo la ves vos como joven? Sí, qué importante eso que usted apunta, y la Fundación procura justamente ese relevo generacional. Retomar desde los grupos jóvenes, desde los grupos de jóvenes profesionales que participamos en diferentes espacios, el asumir de nuevo el compromiso por un mejor país, el compromiso de poder aportar desde nuestros campos profesionales, desde nuestras relaciones interpersonales. Por eso es que la Fundación aglomera jóvenes, no solo de Costa Rica, sino que ha aglomerado más de 60 jóvenes de 17 países diferentes en un diálogo multicultural en el cual pretendemos aprender de cada uno de nosotros, pero con el fin de aportar siempre a Costa Rica, aportar siempre a la región. Es crítico que el relevo generacional se dé de una forma no solo práctica, sino real y de una forma responsable, porque se ha perdido mucho eso, ¿verdad? El desencanto de las personas por la participación en los ámbitos políticos. Se ha dado un enfoque más hacia lo económico, pero ¿qué pasa con la parte social? ¿Cómo aportamos? ¿Qué damos? ¿Cómo nos preocupamos por el vecino? ¿Cómo nos preocupamos por nuestro país? ¿Y qué podemos hacer? Eso es lo que la Fundación genera como una pregunta inicial y le da a la juventud de las comunidades con las que trabaja, ya sea comunidad universitaria, comunidad investigativa o la comunidad donde vivimos y donde nos relacionamos, ¿verdad? Y es esa la necesidad de volver a retomar el país, de volver a decir sí es posible y sí podemos generar ese cambio, un cambio responsable, un cambio lógico, un cambio dirigido que podemos alcanzar, y definitivamente tenemos que hacer ese trabajo, y por eso la intención
de reunirnos hoy aquí y reunirnos en estos días en la Universidad Nacional para invitar a muchísima más gente a que participe, que se involucre y que vea que esto no es solamente un tema de moda, sino que es un tema de urgencia, es un tema en el que tenemos que asumirnos y asumir nuestro propio país como un efecto de responsabilidad y proponer, generar y llevar a cabo esas acciones de forma crítica, pero siempre con propuestas, siempre propositiva hacia la acción. Y la acción. Yo creo que los muchachos van a cambiar el mundo, estoy totalmente segura. Es que se atrasan un poquito en este mundo tan rápido. Jared habla de solución de conflictos. Esa es la gran pregunta, ¿por qué han habido tantos conflictos que a la larga no solucionamos? Porque está la guerra todavía dándonos vuelta por todas partes y produciendo no solo muerte, sino hambre y cosas feas en el mundo. Esa es una preocupación que se ha tenido en los últimos años mucho, pero a la final, ¿cómo solucionar los conflictos? ¿Cuál es la clave? La clave es, primero, imaginar que es posible. Imaginar que podemos encontrar vías y salidas. La clave para mí realmente es entender el contexto. Y si bien hablamos de la región, tenemos que entender que todos los países en las Américas tenemos un contexto muy diferente en la historia, en la política, en la actualidad. Entonces, si bien enfocamos en la región, tenemos que saber que Costa Rica, a diferencia que El Salvador, que Guatemala, o que hasta en Brasil, por ejemplo, donde yo hago mi trabajo, nos diferenciamos en aspectos muy importantes. Entonces, primero es enfocarnos en el contexto, entender las historias para poder entender que el fenómeno como de conflicto, de violencia, es un fenómeno reproductivo. Y si entendemos bien los marcos de cada contexto, podemos saber cómo incidir en ellos. Conociendo la realidad se puede incidir. Efectivamente, y por eso nos estamos presentando esta oportunidad del observatorio para poder atraer a diferentes personas de diferentes niveles, hasta personas de alto rango en el gobierno, hasta personas con nosotros que trabajamos en organizaciones y trabajamos con juventud, para poder agrupar y albergar las voces para que entendamos mejor el contexto. Eso es imprescindible para el trabajo de solución. El diálogo, sí. El diálogo, la gestión del diálogo. En parte del gran problema es que no hablamos de los problemas, escondemos. El costarricense inclusive tiene una gran tendencia a no hablar sobre las situaciones, a esconder y decir, no, todo está bien, o todo se va. Todo está pura vida. Todo está pura vida. Ay, sí, pura vida. Pero tenemos que cambiar eso, tenemos que aprender a perderle el miedo al miedo y empezar a hablar de las cosas, pero hablar de una forma, de nuevo, responsable, justificada, en la cual podamos, a través de ese entendimiento del contexto, generar transformación. El día de ayer comentábamos con don Max, que estábamos hablando un poco sobre esto, a veces el conflicto no hay que solucionarlo necesariamente. El conflicto es un proceso que debe de entenderse como tal y se transforma en el mismo proceso. Pero ese proceso no se inicia en tanto alguien no diga, esto existe, esto está sucediendo y esto es lo que incide en que esto se esté dando. Y el inicio de todo esto es el diálogo. Por eso las actividades de estas semanas en la Universidad Nacional, con la Fundación y con la participación de expertos internacionales como Jared o como Patrick, la importancia de iniciar esos espacios de diálogo, poder hablar, poder identificar y también poder identificarnos como agentes de cambio, como agentes transformativos, que tal vez no vamos a solucionar la situación en general, pero sí podemos aportar. Y el primer aporte es entender cuál es nuestro rol y qué podemos hacer al respecto. Hablando de conflictos, y ahora que usted lo pone en la dimensión en que lo estaba pensando, bueno, un conflicto no necesariamente es malo. No, exactamente. Un conflicto puede ser el principio de un cambio en la historia y así ha sido, ¿verdad? Ahora, últimamente como que la gente ya no quiere tanto, aquí en Costa Rica no quiere como identificar los conflictos para meterse a trabajar y solucionarlos, ¿verdad? A nivel de conflicto, ¿cómo analiza usted este esfuerzo? O sea... Nosotros en la Escuela de Relaciones Internacionales, doña Amelia, tenemos algunos cursos que los hemos introducido recientemente, que tienen que ver con la resolución alternativa de conflictos, y que le permite al estudiante ya graduado de bachiller en Relaciones Internacionales, en este nuevo plan de estudios que tenemos, realmente salir con un instrumental al mercado laboral, no solo con el conocimiento propio de un profesional en relaciones internacionales, sino también sale con un instrumental en el tema de resolución alternativa de conflictos, porque realmente llegamos a identificar en la escuela
que relaciones internacionales es una ciencia, como ya se le conoce en la literatura especializada, y es una ciencia que nace después de la Primera Guerra Mundial. Sistemáticamente, académicamente, nace después de la Primera Guerra Mundial, después de ver el gran desastre que representó ese conflicto militar en Europa. Y entonces se considera que relaciones internacionales en sí, en el fondo, es una disciplina que debe de procurar, debe de luchar, debe de tratar por buscar la paz. Y debe entonces de adscribirse a medios pacíficos de solución del conflicto, no a la desaparición del conflicto, que es lo que estamos diciendo, sino a la forma pacífica como el conflicto se debe solucionar. Bueno, se identifican en relaciones internacionales las formas jurídicas y las formas políticas o diplomáticas, y bueno, toda esa parte se le enseña al estudiante. Pero ¿cómo traducimos eso realmente en la práctica? ¿Cómo llega el estudiante realmente a enfrentar una situación conflictiva? Digamos, entre dos personas, entre dos familias, entre esposos, pero también la puede enfrentar entre presidentes, entre gobiernos, entre ministros, entre sociedad, entre comunidades limítrofes, etc. Entonces nosotros tratamos de darle al estudiante ese instrumental para que sea una persona que resuelve conflictos de manera pacífica, porque estamos totalmente convencidos, ¿verdad? Por eso estudiamos relaciones internacionales y por eso la escuela es tan vigente hoy día, doña Amelia. Nosotros tenemos solicitudes de ingreso a la Escuela de Relaciones Internacionales, usted no me lo va a creer, todos los años de 1.800 estudiantes que quieren llegar a estudiar Relaciones Internacionales a la UNA. Bueno, quisiéramos tener toda la plata del mundo para poder atender a esa demanda tan importante. ¿Pero por qué? Porque precisamente relaciones internacionales sigue muy vigente en la medida en que siempre la mantengamos, siempre la afinquemos en el espacio de ser una ciencia que soluciona los conflictos de manera pacífica. No obviamos ni omitimos la existencia del conflicto. Es más, de hecho, usted lo sabe, doña Amelia, porque cuando usted hizo sus estudios en periodismo, tiene que haber estudiado esto. En el fondo, los temas de la dialéctica, famosa hegeliana y después marxista, etcétera, etcétera. De mi generación como conflicto. Exactamente, es una lucha de una tesis con una antitesis que genera una síntesis. Bueno, eso es conflicto. Que genera una síntesis, un orden supuestamente mejor, superior que la tesis y que la antitesis, ¿verdad? Pero la idea es que este conflicto o este choque se pueda llevar adelante, se resuelva de una manera pacífica. O sea, tenemos que erradicar la violencia en la solución de los conflictos. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos vamos a hablar de violencia. Ya regresamos con Nuestra Voz. Continuamos con Nuestra Voz. Estamos hablando de la creación del Observatorio Regional de Violencia y me acompaña Fernando Murillo, director ejecutivo de FundaOGI. Me acompaña también Jared Orway, especialista en solución de conflictos y mediación, Max Saures, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, y Pablo Acuña, promotor de la propuesta del proyecto País Paralelo 10. Estábamos diciendo que vamos a hablar de violencia. La gente puede ser, no sé, ustedes me dicen, que vea la violencia como algo y el conflicto como algo muy lejos, la violencia como algo muy lejos, pero no es cierto. Ahora nosotros prendemos el televisor y vemos violencia de todos tipos, desde el hombre que le pega a la esposa porque no le gustó lo que hizo, o la mujer que va a resolver el conflicto agarrándose con la otra, dando vueltas en la sala, ¿verdad? Los chiquitos quieren un juego o videojuego y lo que quieren es algo que conlleva violencia. Vas a la calle y ya no pitas porque te da miedo que alguien se vaya y te pegue un balazo. O sea, estamos rodeados de violencia. Digo yo, ¿qué dicen ustedes? Yo creo que deberíamos de empezar por el ejercicio de los derechos humanos y el entendimiento de que nosotros como humanos tenemos una serie de responsabilidades antes que de derechos. Y esos derechos los llevamos a cabo a través del ejercicio justamente de ¿No nuestra... te da miedo que algún día la gente cree que la violencia es inherente a nosotros y como le rodea la violencia por todos lados hay que ser violentos para poder salir adelante, subsistir, vivir o lo que sea? ¿No les da miedo eso? A ver, yo creo, doña Amelia, y hay que tal vez contextualizar, en el país es cierto, estamos viviendo cada vez más situaciones violentas, el abrir el periódico, el ver la televisión, en las calles, en las redes sociales, en internet, en todas partes cada vez somos más propensos al tema conflictivo. Y yo creo que casi que no hay ningún costarricense
que no conozca a algún amigo, algún primo, alguien que haya sido asaltado, que haya sido robado, pero tal vez hablando de la dimensionalidad, no solo ahí, violencias de muchos tipos, o sea, por ejemplo, a mí yo me siento violentado a veces cuando veo situaciones políticas de corrupción o situaciones de desorden a nivel social, político, económico. Entonces hay violencia por todas partes, y cuando hablamos de sentarnos a hablar, a transformar el conflicto, es un primer paso para empezar a transformar el país. Y aquí es importantísimo hablar de los conceptos de liderazgo necesarios. Hay un concepto que es lo que prima acá, que es el concepto de liderazgo colaborativo. ¿Qué dice este concepto? Que es unar esfuerzos entre líderes en diferentes áreas, segmentos, temáticas, para poder congeniar soluciones a situaciones y problemas económicos, políticos, sociales, culturales. Entonces, ante toda esta violencia en diferentes dimensiones, lo que estamos haciendo es promover diálogos para poder transformar, como decía Max Abreu, transformar esos conflictos en diferentes espacios que se dan a nivel país, económicos, políticos, sociales, y que no suceda esto que dice usted, que lo veamos como algo normal o como algo convencional. No, yo creo que Costa Rica tiene una responsabilidad para con la región de ser un promotor de paz, de ser por su condición económica, política, social, por no poseer un ejército, por poseer un presupuesto más alto que algunos países en temas de educación, por invertir en educación. Tenemos esa obligación de ser un promotor de paz en la región, y creo que ese es el trasfondo de esto, perdón. A ver, vamos a... porque me gusta que todos son estudiantes y todo este tema. El que vende videojuegos, que conoce a los chiquitos, el nietito de mi hermano anda una cosa de esta, se pone videojuegos, no tiene 2 años, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Está jugando lo que es esto. Bueno, los que venden videojuegos son millonarios, es un gran negocio, y saben, no entiendo por qué los hacen violentos, podrían hacerlo de otra forma, pero no, los hacen violentos, y yo no sé si es que el chiquito nace violento o los chiquitos buscan que sea violento. O sea, todo eso lo estoy planteando como idea, ¿verdad? Bueno, pero resulta que la gente compra los videojuegos violentos, los padres compran los videojuegos violentos. O sea, toda la cuestión de violencia que nos está dando vuelta está provocada también por intereses de que haya violencia. O sea, si no habría violencia, digo yo. ¿Qué pensás vos? Sí, importantísima la pregunta, porque si bien podemos diferenciar entre violencia, que es yo imaginaba que la mayoría de la gente piensa que de repente es biológico, que es algo dentro de nosotros. Realmente no lo es. Puede ser una herramienta instrumental. ¿Por qué reacciono así? ¿O por qué reacciona el grupo Efectivamente. así? ¿Por qué reacciona el país así? Normalmente es porque no tengo o no he pensado hasta cuáles otras oportunidades existen, alternativas. Y eso es importantísimo, eso es lo que queremos, como yo decía antes, estimular la conversación a través de diálogo, porque sabemos que si es parte de nuestro comportamiento la violencia, y si es un fenómeno reproductivo, entonces nosotros tenemos el control de poder controlarlo y poder transformarlo. Para mí lo clave aquí es la conectividad entre nosotros, entre cada ser humano, entre los vecinos, entre familiares, entre aquellos que trabajamos en estas colaboraciones. Ahora ya podemos estar conectados todos. Claro. Para sacarle provecho, no para... Y eso es lo difícil, es que no dejemos de engañarnos. Esa levanta la idea de la conectividad, pero a través de una vía no humana. ¿Verdad? Es tecnológica, y hasta cierto punto la tecnología nos va a ayudar muchísimo, pero también tenemos que complementar lo que estamos haciendo a través de los videojuegos con esto. Claro, efectivamente, y la conectividad es imprescindible, porque la conectividad es el contrario o el opuesto de la exclusión. Muy importante, muy importante. Excelente. Indudablemente. O sea, ya le está dando exactamente, ¿verdad? Como decimos popularmente, en el clavo. Y aquí vamos a hablar, digamos, realmente como ciudadano, ya no de repente ubicándome en el aula universitaria. Por supuesto que la exclusión, ¿verdad? Las diferencias sociales, el ignorar al vecino, al compañero, esos son, por supuesto, raíces básicas para que se genere esa violencia. El irrespeto, incluso aquí, doña Amelia, a nivel nacional, a veces, digamos, nosotros escuchamos algunas personas que hacen opinión pública en el país, que por ejemplo establecen esta situación y dicen, no, la exclusión y la pobreza no es causal de violencia.
ni es causal de delincuencia. Entonces le dicen a uno, mire, le vamos a poner como ejemplo las comunidades indígenas. Ahí son muy pobres, pero ahí usted puede estar y en la comunidad indígena usted vive con las puertas abiertas. Ahí no hay delincuencia, no hay robos, no hay esto, no hay el otro. Y resulta que precisamente ese es un tema equivocado, es un error. Y ayer lo conversábamos con Jared, este tema, por ejemplo. Es decir, porque las condiciones de la pobreza que se dan en una comunidad indígena son muy distintas a la condición de pobreza que se da en la pobreza esa urbana, pobreza urbano-marginal, ¿verdad? Es muy distinta. Es decir, establece y contiene elementos, exactamente, y genera resentimiento, frustración, estoy excluido, veo mucha gente en muy buenas condiciones a las cuales yo también tengo derecho de tenerlas, pero no tengo acceso a ellas, etcétera. Pero resulta ser que en la comunidad indígena ciertamente son pobres, pero las condiciones culturales y la generalidad de esa pobreza y el lugar donde se está generando esa pobreza es distinto. Entonces esa causalidad que a veces se quiere establecer entre que hay comunidades pobres y que no son violentas y que por lo tanto la violencia más bien debe de ser un tema que tiene que ver con valores de carácter religioso, etcétera, etcétera, cuidado porque nos podemos estar engañando. Entonces, a mí me parece como, digamos, como costarricense, como ciudadano inmerso en una sociedad sí, que preocupa por sus altos niveles de violencia, que tiene que también erradicarse la idea de que la fuerza, de que la represión, de que la fortaleza de las estructuras policiales es la solución. No es la solución. Es decir, y vea usted qué fenómeno más interesante el que se ha generado con este señor de la policía, que resulta que se identifica con el nazismo y todo lo demás, y él dice que está defendiendo los intereses del país, porque, bueno, así él va a luchar mejor en la policía, porque los intereses de la policía y los intereses de ese nazismo que él profesa son similares. Yo no me lo quiero encontrar ese policía, ni en Roma, me lo quiero encontrar a la policía. A ver. Sí, yo creo que eso que dice Omar es importantísimo, esa transformación, entender que la violencia no va a mitigar la violencia, o sea, hay que cambiar el concepto, y ahí es donde hay que hablar de educación, hay que educar en la transformación del conflicto para poder crear ciudadanos capaces de dialogar, de hablar y de solucionar. ¿Por qué? Porque el país se ve inmerso en una situación donde hay violencia todos los días, hay violencia por todas partes, y si creemos que invertir en armas y creemos que invertir en más fuerza pública o creemos que invertir dinero en más violencia va a solucionar la violencia, esa no es la vía. La vía es invertir en educación, invertir en programas de formación. Por ejemplo, lo que hace la Fundación. La Fundación trabaja con jóvenes en temas de derechos humanos, formando muchachos de colegio en esos temas para cambiarles ese chip, para que los niños y los jóvenes empiecen a decir, no, yo tengo que ser una persona pacifista y tengo que tratar de solucionar los problemas en una mediación pacífica. Yo creo que ahí vamos en la transformación del conflicto y de poder generar ese diálogo multicultural para esto. Pero mira, te voy a poner, ¿cómo encontrar el justo medio en esto? Hay que encontrar un Y equilibrio. te voy a poner un ejemplo. Cuando aquí ponen las cámaras en la calle, que después las quitaron, para que la gente no estuviera manejando a 120 kilómetros por hora y matando a 90, todo el mundo dejó de hacer eso. Todo el mundo, porque primero la cámara lo pescaba, el segundo le cobraban un montón de plata. Entonces, todo el mundo dejó de hacerlo. Quitaron eso y todo el mundo volvió a hacerlo. O sea, entonces también hay algo en el ser humano que requiere de ciertos límites de convivencia para poder vivir en paz, digo yo, ¿verdad? Bueno, eso es una. Es el justo medio, ¿verdad? Cómo crear justicia social para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades y convencer a la gente de que aprovechen las oportunidades. Porque ahora hemos convencido a muchas comunidades urbano-marginales, campesinas, etcétera, de que es mejor vender marihuana y vender droga que trabajar cogiendo café, para decir algo, pero por trabajar en cualquier cosa. Eso también está pasando. O sea, estamos dando una vuelta. Entonces, ¿cómo encontrar, y ustedes que son jóvenes, yo nada más pregunto, ¿cómo encontrar ese justo medio en donde todos podamos convivir en paz? A ver, es una pregunta muy tonta. No, sin duda, es importantísima y ha dado usted en el punto crítico. Es un fenómeno cultural. Si la gente no aprende, y como decía anteriormente, a ejercer sus responsabilidades y no aprende a ejercer sus derechos como ser humano,
no vas a tener la posibilidad de hacerlo La hasta que gente te hagan tiene- un punto de control. Y la gente tiene identificados qué derechos tiene y qué deberes tiene. Justamente eso es lo que estamos buscando hacer, y a través de los procesos formativos de una manera diferente, ¿no? con una Impuesta. metodología no impuesta, sino a través del juego, a través de la construcción grupal de esos conceptos, es que la Fundación pretende generar este cambio en la gente. Un poco lo que decía Pablo, generar este cambio de chip en la gente. Yo no necesito que alguien me vigile por medio de una cámara para saber que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por una responsabilidad conmigo mismo primero y también con las personas que están alrededor mío. Pero si yo no tengo ese conocimiento o no tengo esa necesidad de respetarme a mí mismo y a través del respeto de mí mismo respetar a los demás, yo voy a necesitar un control, que va a ser una cámara o que va a ser un policía que va a tener que decirme qué es lo que tengo que hacer. Pero si nosotros aprendemos a controlarnos nosotros mismos, a entendernos nosotros mismos, por supuesto. De hecho, por eso es que la Fundación trabaja con grupos de población joven, desde la escuela, la secundaria, en entender cómo entre mejor nos relacionemos, entre mejor nos comuniquemos, entre mejor nos entendamos nosotros. La Fundación, cuando habla de derechos humanos, y eso es algo bastante que siempre hacemos énfasis, nosotros no partimos de las declaraciones y de las leyes, porque leyes hay muchísimas, declaraciones hay muchísimas, sino que es cómo aterrizamos los derechos humanos al efecto práctico, cotidiano, Sí, tangible. cómo a través del ejercicio de la responsabilidad conmigo mismo y con los demás, realmente hago válidos mis derechos humanos. Porque no es que a usted le digan, existe un artículo que dice que usted tiene derecho a la vida. No. ¿Qué es vivir para mí? ¿Cómo es vivir responsablemente, sanamente, con calidad? Porque si no, estoy perdiendo totalmente el tiempo. No. ¿De qué me sirve a mí que exista 20 declaraciones y que me diga que tengo 500 derechos? Pero ¿en qué momento a mí me dicen cuáles son las responsabilidades? ¿Quién me dice a mí cuáles son las obligaciones que me hacen a mí ser? Y hay que hacer una diferencia muy grande entre ser pacifista y ser pasivo, que eso es muy importante también. Y yo creo que era mi mentor, decía, a mí no me gusta la gente que habla de paz, de paz. O sea, la paz es algo combativo, presente, Exacto. que ejerce todo el Efectivamente, tiempo. así No puede ser, realmente. yo soy tan pacífico como me paso rezando y pidiéndole a Dios que me quiere, que nada me contamine. Sí. Así no funciona. Sí. De hecho, el programa de formación que tiene la Fundación se llama Juventud Promotora del Activismo Social. Y cuando hablamos de activismo, hablamos de activar, de iniciar esa necesidad de, como hablábamos anteriormente, de ejercer ese relevo generacional y decir, yo también puedo proponer, yo también puedo hacer, yo también tengo la habilidad de poder ejercer mi vida de una forma responsable. Eso me encanta. En vez, Eso me encanta. Sí, y es cierto que para hacerlo más tangible, siempre decía un mentor mío, decía a la gente, nosotros no resistimos el cambio, resistimos ser cambiados. Entonces si producimos, si creamos los espacios y los procesos para que estos jóvenes, por ejemplo, con los cuales trabajamos, forman partes de estos procesos y brindan nuevas soluciones que tengan sentido con la cotidianidad. Y logran conectar bien con ellos, logran conectar bien. Sí, ¿Qué claro, responden? hemos tenido bastante. respuestas increíbles Sí. y es muy interesante Que ver enamorarse del tema para ser activo y permanente, sostenido. Sí, lo que busca un joven una joven es identidad. validarse a sí mismo. Efectivamente, y buscamos cómo socializarnos como jóvenes, ¿verdad? Entonces miramos a los modelos, miramos con quién nos escucha, miremos por los espacios en que nosotros podamos ser nosotros. Y si producimos estos espacios, como estamos tratando de hacer en estas actividades con la Universidad Nacional, estamos tratando de crear un diálogo que ¿Cuántos años involucre tiene usted? 32. ¿Vos? 31. ¿Vos? 23. ¿Qué es ser un joven hoy? Bueno, ¿Cómo de todo. es un joven hoy? Yo creo, Yamelia, que hay un fenómeno interesantísimo. Yo tenía un profesor que hablaba de la generación N. Él decía, ustedes los nacidos entre finales, decía a principios de los 80, como entre los 80 y los 90, por ahí decía él. Y yo creo que somos esta generación que tiene una responsabilidad inmensa. Es una responsabilidad de tomar decisiones importantes y trascendentales para el mundo. En temas desde Pero ¿cómo es el joven? ambientales, ¿Cómo ve el joven al políticos. político? ¿Cómo ve el joven? O sea, ¿cómo se ve a él? Es que Yo- tiene yo- identidad
y quiere referentes. Yo creo que el y joven todo. quiere cambiar. Yo creo que somos jóvenes que queremos hacer las cosas, que creemos que quienes están en puestos o cúpulas políticas no lo están haciendo de la mejor manera posible y que tenemos que innovar y tomar decisiones ahora. ¿Y cómo para se ve las el joven cosas. que ha tenido oportunidades de estudiar y de ver y de todo? ¿Cómo ve el joven así al joven que no las ha tenido o sí las ha tenido y no las ha aprovechado? ¿Cómo? Hablemos un poquito de jóvenes. Creo que un tema muy importante que engloba todo esto es la indiferencia. Se nos ha creado la cultura de la indiferencia, la cultura del preocuparme por mí mismo Exacto. y el solo ver mis necesidades. Y la juventud, lastimosamente, en muchos espacios se ha visto inmersa en ese efecto indiferente. ¿Cuándo somos indiferentes? Cuando estamos en el bus y en vez de saludar a la persona con la que nos vamos a sentar a la par, estamos concentrados comunicándonos a través de la tecnología. O cuando en vez de preocuparnos por una situación que está sucediendo a nivel país, decimos, no, pero ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué tengo que hacer con eso? Esto es culpa de los políticos porque todos son un montón de corruptos. Entonces, hay que transformar esa indiferencia y esa indiferencia se transforma a través del creer primero en la población joven y decirle, no, somos capaces, sí tenemos la posibilidad y podemos construir en conjunto herramientas. Y ahí es donde entra la fundación al trabajar con jóvenes y decirles, uno, creemos en nosotros. Y creemos que entre nosotros podemos construir un efecto válido, pero un efecto desde la colaboratividad, desde el entender que yo no tengo que ser el líder que está de frente y que está mandando, sino que yo puedo identificar mis fortalezas, pero principalmente mis debilidades, para buscar a otras personas que puedan suplir eso. Y al trabajar en conjunto somos más fuertes, y al trabajar en conjunto nos respetamos más y construimos sociedad. No desde el individuo, sino desde el marco social en el que nos relacionamos, entendiéndonos como seres sociales. Ya. Sí, efectivamente. Esto es clave, pero tenemos que, como dice Fernando, aterrizarlo, ¿verdad? Exacto. Eso es lo que estamos Ya me tratando gusta de... que el muchacho va a aterrizar. proponiendo, efectivamente, y es importantísimo. Por eso estamos tratando de llevar a cabo actividades que efectivamente nos juntamos y hablamos de estos asuntos, hablamos de las dificultades, porque no solo podemos pensar en lo que queremos ver, Es la que visión. La indiferencia tuya hacia los demás, pero también del sistema en relación a vos, debe crear ahí un conflicto personal interesante a la hora Sí, del y no- compromiso con el cambio. Efectivamente. Y no hay que pensar solamente en lo que es una visión bonita. Hay que pensar y hay que fijarnos y trabajar las cosas difíciles. Cómo enfrentar esas experiencias. ¿Cuáles son las cosas difíciles? Bueno, por ejemplo, imagino que usted aquí en Costa Rica no conozco tanto. Es la segunda vez que vengo a su lindo país. Pero imagino que una experiencia de juventud es muy parecida en todas partes del mundo, ¿verdad? Y puede ser entre dos personas que se desconocen, pero en las escuelas se ven y de repente tengo un sentimiento de temor a una persona, sea por lo que he escuchado o por una acción que he visto que esa persona hizo. Es diferente. Le tenemos a De la diferencia, efectivamente. Y entonces si mantenemos un espacio, si mantenemos esa diferencia, esa brecha, si no cerramos esa brecha, jamás voy a poder comunicarme con esa persona, jamás voy a sentir la confianza que se necesita para crear relaciones, para crear conexiones. No fortalecer ni caer en eso, ¿verdad? Es un La juego diferencia así. no me aparte, o que me Exacto. acerque para conocernos. Y crecer en encontrar conjunto. los puntos. Qué bonito, me encanta hablar con los jóvenes. Ya volvemos para que hablen los señores sobre lo que estamos hablando ahora. Ya regresamos con Nuestra Voz.
partir de un posible observatorio regional de violencia, estamos tocando temas que les interesan a los jóvenes relacionados con violencia, con conflicto, con mediación, que lo vamos a tocar ahorita. A ver, a uno no tan joven, le pregunto, ¿qué le parece lo que están hablando los muchachos? Por supuesto, doña Amelia, que es realmente interesante, lindo, ¿verdad? Y uno se entusiasma y por supuesto que uno se inspira también. Los adultos tenemos una gran responsabilidad con respecto a la conducta que puedan mostrar o exhibir los jóvenes, desde que somos sus progenitores, ¿verdad?, de que crecen y se desarrollan en nuestros hogares, hasta después cuando llegan a las aulas y nos corresponde a nosotros como transmisores de conocimientos y como formadores tener ahí un gran papel, y es a donde yo quisiera tal vez centrarme. Que me gustaría decir que los jóvenes tienen una gran responsabilidad, por supuesto, para mejorar las cosas, para cambiar lo que se está haciendo mal, para evaluar con un gran sentido crítico lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, exactamente, y empujar hacia el mejoramiento. Pero ahí quienes somos tutores, profesores, padres de familia, quienes somos adultos, tenemos una gran responsabilidad, y yo me concentro en dos términos. Ejemplo. Predicar con el ejemplo a la juventud es fundamental. Se lo digo a todos mis contemporáneos. Soy de la generación del 24 de abril, doña Amelia. Yo anduve detrás de Rodrigo Carazo peleando contra el COA. Y a mí me metieron a la cárcel. Entonces yo era estudiante de colegio en ese tiempo. Ah, sí, sí, pero eran 30.000 personas en San José, y los muchachos de colegio más los universitarios que empezamos la historia, y era un sentimiento y algo tan lindo que yo digo, ay, Dios mío. Claro, e incluso ahí, bueno, uno encuentra incluso en ese líder un gran ejemplo. Yo creo que en términos de honorabilidad, de un político honorable, de un político coherente, que es el otro término que yo quiero emplear aquí, fue por ejemplo don Rodrigo Carazo, que en paz descanse. Fue una persona bastante coherente con sus ideas hasta que murió. Fue una persona muy honesta hasta que murió. Es decir, pudo cometer errores en su gestión de gobierno y todo lo que usted quiera. Y había un contexto internacional muy complejo. Bueno, eso es aparte. Pero él como persona dio un excelente ejemplo. Él tenía incluso un lema en su campaña electoral que fue progreso con dignidad. Y cuando aquí vino el Fondo Monetario a exigir que se cerraran centros de asistencia social y que se cerraran hospitales para que nosotros pudiéramos pagar la deuda externa, don Rodrigo Carazo le dijo al Fondo Monetario Internacional: me hace el favor y se va de este país. Bueno, eso es coherencia en un pensamiento, y eso es un buen ejemplo para la juventud, por supuesto. Entonces, los jóvenes también tienen que recibir ese mensaje claro de buen ejemplo y de coherencia en nuestras actuaciones. Yo no gano nada con decir aquel famoso dicho de un César romano que decía, haga como yo digo, pero no como yo hago. ¿Verdad? Y muchas veces eso es lo que hacemos con la gente. Exacto. Le decimos, hace tal cosa y se queda viendo, pero usted no hace lo mismo. Es absolutamente imposible que un joven no tome licor porque el padre se lo está diciendo: mira, no tomes, pero está totalmente borracho. Es malo tomar. O la madre que le dice a las hijas: no fumen, y ella está encendiendo un cigarro delante. Es decir, el ejemplo es fundamental. Pero así estoy poniendo ejemplos muy domésticos. Sí, esto claro, llega. hay otros que son verdaderamente graves. Pues. No, pero yo le digo, y hablando del 24 de abril, yo no sabía, para hablar sin mí, porque ahí estuve, yo no sabía lo que yo tenía por dentro de mí cuando era joven, tenía 17 años. Yo no sabía, yo estaba en primer año en la universidad, venía a un colegio de monjas, pero nosotros creíamos que todo ese movimiento tan grande del país, ¿verdad?, que se fue gestando en cuestión de una semana, 15 días, se fue gestando, que iba a terminar con que los diputados nos apoyaran, ¿verdad? Entonces nosotros todos creíamos en eso, todos estábamos como locos en eso. Y cuando nosotros oímos que votaron, yo no sabía lo que yo tenía dentro, por eso hablo de la violencia, yo no sabía lo que yo tenía dentro. Quemamos la asamblea, botamos los carros, gritábamos, llorábamos, nos agarrábamos y no podíamos pensar que eso había pasado, porque como jóvenes decíamos, mira, todos estábamos pidiendo otra cosa, fundamentando otra cosa, y a la hora no les importó. Y como Rodrigo Carazo nos apoyaba, Villanueva ella nos apoyaba, entonces, la inocencia y la pureza, que yo creo mucho en eso, porque eso le da a uno mucha fuerza. Nosotros no podíamos quedar, pero la violencia que salió de ahí, de esta generación de chiquillos de colegio y todo, yo después decía, porque mi mamá me sentó
imagínate. Entonces me sacó del pelo y me sentó y me dice, ¿por qué hiciste eso? Si vos podías, ¿por qué hiciste eso? Y yo hablando con mi mamá entendí, sí, ¿de dónde salió? Porque yo me manifesté de esa manera, ¿verdad? Pues ahora que estamos hablando de violencia y usted habla de eso, me acuerdo yo, o sea, cómo es al final cuando uno se siente ese grado de frustración, ¿verdad? Que es un tipo de violencia, el grado de frustración de la exclusión social, el grado de frustración de mami no me oye, entonces yo voy a hacer lo que me da la gana. Cuando los jóvenes sienten eso, ¿qué es esa cosa que sale de uno, ¿verdad? A destruir, ¿verdad? No a construir ni nada, sino a destruir. Para hablar de violencia, ¿qué te parece? Efectivamente. Yo creo, y eso es vital, yo creo que cuando hablamos de frustración, creo que a nivel país estamos llegando a un punto donde la población empieza a sentir cierto grado de frustración, cierto grado de enojo, cierto grado de recelo por los temas políticos, por los temas económicos, por los temas sociales, por todos los casos que se han dado en los últimos meses. Y creo que ese es el momento, claro, donde tenemos que empezar a volver a esto, a hacer esto, a dialogar, a sentarnos para que no suceda eso, precisamente. Para que no exploten todo ese montón de jóvenes, ese montón de personas, y no explotemos y podamos más bien solucionar y sacar el país adelante. Que no explotemos por el mal camino. Exacto, o sea, que lo pongan en algo positivo. A esa frustración. Aprovechar esa energía. Es aprovechar esa energía como un potencial de transformación desde una perspectiva positiva. Porque si lo llevamos simplemente al explotar y al ejercer un acto violento, pues no ganamos nada, no producimos nada. Liderar con el ejemplo es definitivamente una clave. Y todos tenemos que ejercer, si criticamos algo, es porque nosotros no lo hacemos. Si criticamos al político porque es corrupto, tampoco tenemos que saltarnos la fila en el banco. ¿Y entonces por qué los jóvenes a la final terminan votando por los partidos tradicionales en Costa Rica? Ya para echar un poco más en materia. ¿Por qué los jóvenes a la final terminan votando por los partidos tradicionales? Si quiero ser diputado, me meto en un partido tradicional. ¿Por qué pasa eso? Digo yo, no digo ni si está bien ni si está mal, digo, ¿por qué? ¿Me explico? ¿Entendiste bien la pregunta? Sí, sí. Perfecto. ¿En Estados Unidos también? Sí, claro. Sí, o sea, nosotros tenemos los dos partidos principales y La gente termina votando así. la mayoría. Los jóvenes, digo, estoy hablando de los jóvenes. Pregunta muy compleja, doña para Amelia. ver. Sí, Muy compleja. digo, yo creo que la juventud evidentemente quiere un cambio. Creo que al final de los procesos electorales se termina ganando los partidos convencionales por mucha maquinaria pues política, influencia y económica detrás que les permite. Sin embargo, yo creo que muchos estamos a la espera de ver qué va a suceder en 2 años, porque yo creo que la situación del gobierno, y no solo los últimos 10, 15, 20 años, estamos llegando a un punto donde realmente los jóvenes nos estamos replanteando por quién votar, y yo personalmente me replanteo si votar por un partido mayoritario o uno minoritario. Y los minoritarios están haciendo lo mismo. Lamentablemente, diría uno, no hay en qué persinarse casi, ¿no? El tema es complejo, doña Amelia. Bueno, por eso digo, pero los jóvenes son los que van a elegir presidente en este país en el próximo El relevo generacional es crítico. Absolutamente. Yo creo además, doña Amelia, que bueno, la estructura electoral costarricense es una estructura muy tiesa, ¿verdad? Es decir, y no le abren espacio a los jóvenes críticos y proactivos. Exactamente. Entonces, Exacto, es difícil. conformar un movimiento político legalmente inscrito en el Tribunal Supremo de Elecciones es un verdadero viacrucis, ¿verdad? Es una cosa complicadísima y hay una serie, digamos, de esquinas y de vueltas de carácter administrativo, técnico, jurídico, etcétera, que hace que a veces pues, los jóvenes simplemente se desestimulen cuando quieran o no voten. ¿Qué piensa ya desde afuera de eso que estamos hablando? Es una cuestión que es muy conocida, de hecho, en muchos países, creo, en las Américas, en todas las Américas, porque los procesos políticos son importantísimos y llegamos a este punto de una historia, como decíamos antes, contextualizada, ¿verdad? Y es distinto en cada país. Pero lo que vemos aquí es un desarrollo político en cuanto a la democracia, que estamos teniendo problemas en eso. Estamos tratando de consolidar democracia, pero estamos entrando y vemos que la violencia se ha consolidado a lo largo de estos años junto a la democracia. Entonces no podemos separar los dos. Y para cambiar estructuras se necesita tanto una voluntad política como espacios para integrar información y conocimiento desde abajo, tanto como de arriba para abajo. Entonces tenemos que encontrarnos en el medio para poder cambiar estos, como ejemplo, los desafíos que enfrentamos para cambiar sistemas electorales. Nosotros en mi país somos muy
digamos, puede ser hasta perezosos, porque aceptamos las estructuras y no encontramos dónde ni cómo cambiarlo. O ha crecido tanto la estructura que ya no te da espacio para mover. Efectivamente, no hay espacio y los jóvenes no sienten invitados a esa conversación porque ni siquiera los políticos están hablando de esos asuntos. No es lo mismo. Y esas estructuras, ¿verdad?, también favorecen, digamos, a cierta clase política. Efectivamente. Descuidan sus intereses, les protegen sus intereses. Entonces, ¿por qué de repente va a haber intención de modificarlas desde arriba? Y la verdad es que también, doña Amelia, hay una realidad, una cotidianidad a la cual se enfrenta el joven. Es decir, él tiene que formarse, tiene que prepararse, tiene que estudiar, tiene que sacar un título para conseguir trabajo, que es muy importante, ¿verdad? Entonces ahí, pues también ellos pues están con el tiempo muy ocupado también dedicados a eso, ¿verdad? Entonces tienen que hacer un esfuerzo adicional, pero tenemos que ayudarlos, tenemos que acompañarlos. Bueno, abrirles espacios, yo pienso que sí, que si se le abre espacio al joven, el joven quiere dar, ¿verdad? Y que haya opciones de dar dentro de ONGs, que también pueda ganarse su salario y tener su, ¿verdad? O sea, todo eso hay que mover el mundo, señores, hay que mover el mundo. La mediación es un arma para mover el mundo. En este campo de mediación estamos justo en los últimos años hablando de este tema, de cómo es que un proceso de mediación, digamos, a nivel comunitario, puede tener un impacto a nivel más grande en la comunidad o en la sociedad. Y es muy difícil, por eso estamos, en este momento me encuentro en un programa de doctorado y estamos tratando con estas preguntas, con estas teorías de mediación y cómo se traducen a cambio social. ¿Cómo entender la mediación? Bueno, la mediación... También depende de la Sí, mediación, sí, realmente... alguna ecuación ahí que hace que con esa ecuación yo la pueda aplicar a cualquier contexto. No, yo estoy completamente opuesto a eso. Digamos, la mediación se encuentra en diferentes formas, una variedad de experiencias, digamos, de mediación. Se puede dar una mediación en un caso laboral, tanto como entre un divorcio o entre compañeros de trabajo, por ejemplo. Hasta tenemos procesos de mediación en las universidades, tal vez. Por ejemplo, en mi país hay muchos programas universitarios o muchas oportunidades de ir a mediar un conflicto dentro de un espacio laboral, un espacio entre vecinos, por ejemplo, ¿verdad? Mediar para conciliar. Mediar para conciliar, ¿verdad? Exacto. Para llegar a un acuerdo en que los dos o básicamente podamos vivir, podamos coexistir. Esa es la idea más o menos, es llegar a un espacio, una mesa, digamos, en que podamos hablar de los temas que nos están impactando y ver una solución. Pero en mi caso yo estoy pensando que realmente la solución no siempre es el fin, sino que tenemos que entenderlo como un proceso de conectividad, de cómo nos relacionamos de aquí para el futuro. Pero eso implica también el pasado. Entonces la mediación para mí es un espacio más bien, es un proceso. Es un espacio en el cual... ¿No existe el mediador? No, tampoco. ¿Por qué? Porque somos todos mediadores, ¿verdad? Entre familiares, como don Max propuso antes, en las familias, los modelos son mediadores, ¿verdad? Nosotros aquí en la comunidad trabajando con los jóvenes somos mediadores, mediando la realidad, mediando lo que es una experiencia de violencia o mediando lo que es una experiencia de dificultad o desafío por el cual yo no tengo solución, yo no sé cómo acudir a mi compañero de la escuela, y la visión que tenemos todos de vivir bien, de llegar al bienestar, de llegar a tener paz en nuestra vida. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo mediar situaciones dentro de una realidad contextualizada. Y por eso hay muchos servicios de mediación formal, como yo mencionaba antes, pero también tenemos que elevar este concepto para entenderlo como cómo se afecta a la sociedad en grande. ¿Cuál es la condición sine qua non, o sea, la condición necesaria para, entendiendo que mediadores somos todos, sí, ¿verdad?, para mediar? Es una buena pregunta. No digo yo, para preparar. Sí. O sea, si yo soy mediadora, ¿qué condición debo tener en mi forma de hacerlo? Sí, la esencia. Para provocar la esencia. esa mediación. Ajá. Y no más bien provocar lo contrario. Buena fe. Tal vez es, de nuevo, es un muy fenómeno cultural y tener la intención de y validarse a uno mismo como un agente transformativo y poder decir, sí, ok, puedo, exactamente, en un mediocre que sea así todos la indiferencia, y ya todo, exacto, y todo nos sirve. Ahí de nuevo caemos en la indiferencia, sí, claro, sino que hay que asumir el liderazgo propio y decir, no, esto está mal, esto hay que hacer algo al respecto.
Tal vez puedo iniciarlo yo solo, pero sin duda alguna voy a necesitar de la participación también de otras personas. Volvemos al principio de colaboratividad, porque solos no podemos solucionar las cosas, sino que necesitamos tener primero la intención, después tener la habilidad también de poder convocar a estas personas y poder convocar esos espacios donde podemos dialogar y podemos hablar. Y Tal vez, respetar, prepararme para que puedan pensar totalmente diferente a mí, ¿verdad? Claro, Y hay que por elaborar supuesto. el punto en el que la mediación es posible. por supuesto, Digo yo. tiene usted toda la razón, Amelia, en ese sentido, porque hay que ser, de nuevo, hay que ser responsable y saber hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Y cuando ya sabemos hasta dónde no podemos llegar, bueno, contemos con la ayuda de alguien que sí sabe más o alguien que tiene tal vez más habilidad. De nuevo, la colaboratividad. Yo me reconozco como líder con habilidades y con fortalezas, pero también esas fortalezas tienen un límite. No soy un superhéroe. Entonces, me encuentro, por ejemplo, con la fundación, se encuentra con gente como Pablo, como Jared, como Don Max, y entonces desde los ámbitos en los que cada uno de nosotros estamos y con el ámbito de expertise de cada uno, nos fortalecemos en los esfuerzos. Pero creer que un único individuo es el que va a sacar adelante una situación, eso es un acto irresponsable del ejercicio mismo. Y eso es importantísimo, porque es que este concepto de liderazgo está evolucionando a nivel mundial. Es que ahora se está hablando de este liderazgo colaborativo, o sea, es como unir los esfuerzos de líderes en diferentes áreas, temáticas, espacios para poder alcanzar esos diálogos. Y entonces lo que queremos acá, cómo poder extrapolar eso a niveles donde, por ejemplo, y a mí me encantaría que llegue el día en que la Asamblea Legislativa pueda tener ese nivel de liderazgo de solucionar cosas y aprobar, y que haya una coherencia a nivel político del país para poder llegar a acuerdos y decir eso es lo que queremos y no tenemos que devolvernos y replantearlo o poner cámaras y quitarlas una semana después. No, sino tomar decisiones en el país y decir esta es la decisión porque fue una decisión que se hizo dialogada, que se hizo de manera colaborativa, se hizo construida, y eso es lo que hace falta, entonces poder dialogar y construir esa visión país que queremos. Eso es de lo que se trata esto. Mira, y así como los jóvenes, yo sería feliz con que algún día se integraran los consejos de sabios, entendiendo por sabios las personas que más saben, más íntegras y todo, para que hagan un aporte. No el aporte, porque el aporte no lo va a poder hacer un grupo etario ni un grupo profesional, no. Que aporten, ¿verdad? Desde su experiencia, desde su conocimiento, eso también sería muy interesante, pero tengo que hacer una pausa. Y ya volvemos, ya vamos a ir cerrando el tema de hoy, que a mí me encantó, ojalá que a ustedes también. Ya regresamos con Nuestra Voz. Continuamos con Nuestra Voz. Estábamos hablando de liderazgos, de consejos, de aportes, de diferentes y todo. A ver, ¿qué pensamos de eso? Porque ustedes son jóvenes, lo están viendo mucha gente. ¿Verdad? Decía Fernando, hay que agrupar, hay que agregar diferentes fuerzas y diferentes destrezas y diferentes, digamos, diferentes expertos en diferentes ámbitos, ¿verdad? Pero algo imprescindible que realmente olvidamos es que para hacer esto y para sacar provecho, para aprovechar de estas oportunidades, hay que tener personas que puedan facilitar la conversación. Okay, eso es muy importante. Y eso es clave, porque si no se pierde una oportunidad inmensa. ¿Vos estás sacando un doctorado En estudios de paz. Qué bonito. Sí, estudios de paz. Y por eso, debajo del campo, digamos, dentro del campo de relaciones internacionales, miramos las cosas desde una perspectiva multidisciplinar. Entonces, no cabemos dentro de los ámbitos tradicionales en cuanto a los estudios académicos, sino que miremos estamos tratando, de hecho, de crear este abordaje a los temas como violencia, a los temas como conflicto, a los temas que los métodos tradicionales de estudio, de investigación, hasta ahora no han hecho. Entonces estamos tratando de ver lo que es la actualidad y lo que es las diferentes disciplinas y tratar de entender y conocer cómo se juntan todo para crear una visión nueva. Sobre todo, yo mi área de enfoque obviamente es las Américas. Entonces dentro de todo nuestro continente tenemos diferentes desafíos y problemas. Pero entendemos bien que ya sin los conflictos de los 80, digamos, ya no existen, todavía existe la historia y todavía existe lo que ha venido después. A pesar de los convenios, a pesar de los tratados, experimentamos lo que era la historia de los 80, experimentamos todavía en lo que es las tasas de violencia, experimentamos lo que es la política de mano dura, experimentamos lo que es un temor ante
conectarnos con otra gente, entre derribar las barreras de las casas en la calle, entre Fronteras. fronteras, efectivamente, hasta fronteras, John Lennon, Dejar vaya. fronteras sobre el aire, dijo Jorge de Bravo, uno de nuestros grandes poetas, del libro, si yo Sí. no estoy mal. Y dejar de fronteras sobre el aire, qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? Exactamente. Las contemporáneas, doña Amelia, y especialmente en esta región de América, la centroamericana, nosotros las dirigimos hacia eso. Nosotros creemos que realmente Centroamérica es una región que tiene un enorme potencial y que en el cual pues Costa Rica tiene que jugar un gran papel. Pero desgraciadamente hemos notado que por lo menos en los niveles políticos, no así en los económico-comerciales, pero sí en los niveles políticos nacionales, le hemos estado dando la espalda a ese proceso de integración centroamericana. Hay una gran cantidad de cosas que se dicen, es que nos van a invadir, todas esas grandes masas de personas pobres van a destruirnos el sistema de seguridad social, van a arrasar con el sistema educativo, etc. Y yo le puedo a usted decir que en la práctica los controles que Costa Rica ejerce para que vengan nacionalidades de otros países aquí son muy débiles, son mínimos. Es decir, usted, por ejemplo, a los nicaragüenses se les pide una visa. Hay que sellarles el pasaporte para que vengan a Costa Rica. Pero usted vaya a ver qué clase de control realmente ejerce el consulado de Managua sobre esos nicaragüenses que vienen para Pero acá. además entra por la montaña, Bueno, cuando quieren que se exacto. vayan. Y cuando Entonces, venga el cambio climático y el agua comience a llegar a las orillas, la gente va a venir y cuando se vaya una isla van a llegar y no va a haber fronteras que lo paren ni policía que lo pare. O sea, hay que ir Exactamente. preparándose a eso, a ese mundo, digo yo. en esa línea estamos nosotros. ¿Verdad? Entonces preparamos a nuestros estudiantes para que cuando sean profesionales tengan esa mentalidad abierta, esa mentalidad de poder dialogar, de poder consensuar, de poder resolver los conflictos de otra manera, de hacerle ver al estudiante relaciones internacionales. Y yo se los digo siempre que voy por las aulas. Cuando yo pregunto cuál es el mercado laboral de un estudiante de relaciones internacionales que está en tercero o cuarto año de bachillerato y me responde que es Costa Rica, yo le digo, mijito, usted no aprendió nada. Porque en relaciones internacionales el mercado laboral es, empecemos por la región, y va muchísimo más allá si estudió relaciones internacionales de verdad. Porque hoy día con los procesos de globalización que vivimos, no es solo para relaciones internacionales eso, es también para los abogados, para los ingenieros, para los periodistas. Yo lo veo como una especialidad, Exactamente. Claro. como algo importante. A ver, otra pregunta. ¿Qué es ser pacifista? ¿Qué es ser pacifista? ¿Qué es un joven pacifista? Vea que ya te sacan un doctorado en el tema de la paz. Cuando hablamos de ser pacifista, yo me considero pacifista, pero ¿qué es ser pacifista hoy, en el mundo de hoy? ¿Qué dice ya el César? Tuvimos una discusión ayer muy Ayer, interesante justo al ayer. respecto justamente Sí. sobre ese tema. ¿Querés? Sí, pacifista, bueno, imprescindible que seamos todos pacifistas, pero eso no para quiere decir pacifista, Efect- militante, pacifista, militante. Pacifista. Al estilo Gandhi. Ah, no sé, activismo, vamos a ver. activismo, activismo. Activismo, Y el eso es. activismo forma parte, de hecho, del nombre de la fundación. Y entonces, el activismo es lo que queremos promover y, sí, Porque y lo apuntábamos anteriormente, no es lo mismo ser un pacifista que ser un pasivo, ¿verdad? Ok, y el entonces, ¿qué es ser un pacifista? costarricense en cierto punto ha caído en la pasividad Somos pasivos cubierta porque- del pacifismo. ¿Por El qué mejor ser pacifismo, pasivo? bueno, porque es más cómodo, Es más cómodo. es más sencillo, es más fácil de repente. Pero cuando ejercemos un verdadero pacifismo y entendemos el pacifismo como el ejercicio de la práctica democrática, de la práctica social, de la práctica del entendimiento del contexto en el que estamos, claro que ser pacifista no es andar con flores y andar repartiendo abrazos necesariamente. También. Es necesario Además, repartir abrazos y dar flores, pero también es necesario sentarse con Amelia Rueda a hablar de estos temas. También es necesario llegar a las universidades y plantear temas que son complejos. Es necesario tener un entendimiento y un dominio de esa realidad.
Ser pacifista es el ejercicio del humanismo, es el ejercicio del ser, reconocerse como humano, pero sin perder la perspectiva de que como humano me relaciono con otros seres Y humanos. entenderse como parte de una sociedad, de un país, de un entorno, entender que yo tengo No, una yo. responsabilidad. Exacto. Yo tengo una responsabilidad para con mi comunidad, para con mi entorno, para con mi país, y lo que yo haga en términos económicos, sociales o culturales, etcétera, tiene una repercusión para con la sociedad. Entonces un pacifista tiene que entender eso, entender que estamos por promover buenas prácticas. Y entendemos que es una multidimensionalidad, pero si por ejemplo yo soy empresario, entonces que mis prácticas empresariales, económicas, tengan un impacto realmente positivo para con la comunidad. Y si soy docente en la universidad, entonces realmente estoy formando profesionales de bien. Y si lo hago con una organización social, estoy generando beneficio, y así en todas las dimensiones. Pero es que me gustaría también mencionar esto. A mí me parece que el pacifista debe procurar la transformación de las cosas. Exacto. Sin duda. Es una necesidad, en esta O sea, sociedad en la que la- vivimos es una necesidad. de Pero vida. tiene que transformarlo Para bien. para bien, por supuesto. Sí, es que Tiene vivir que en paz transformarlo, significa bienestar. claro, pero tiene que transformarlo de manera pacífica, pero tiene que luchar. Hay que luchar. O sea, hay que luchar, Activismo. hay que ir. Ser- Nombrar a Gandhi. Y ser claro. firme. Y ser Para firme. allá del extremo, ¿verdad? Pero eso estuvo muy bien que nombrar a Gandhi. Y si nos referimos a la pregunta que usted hizo anteriormente sobre la mediación, podemos pensar en dos vías, dos canales diferentes, la mediación para la pacificación, la mediación para el cambio. Entonces, para el control social o para verdaderamente hablar de transformación y la justicia social y recuperar todos esos valores que queremos vivir, que queremos repartir, que queremos compartir. Entonces, para hacer, o sea, agentes de cambio es lo que somos. Agentes de cambio es lo que queremos también promover dentro de la sociedad para que ya no pensemos solamente en yo, el yo, ¿verdad? El ejercicio de la humanidad. Claro. Es Efectivamente. ser humanos y humanizar humanizando. Y eso es lo que la Fundación y la universidad y todos los que estamos aquí procuramos hacer. Es a través de actividades, a través de procesos, humanizarnos y humanizar a otras personas para que entiendan cuál es, de nuevo insisto, el ejercicio de los derechos humanos no es la exigencia de ir a tirar una piedra porque están violentándome un derecho. No, es poder también generar un espacio para poder hablar y analizar por qué el contexto está facilitando que eso se dé y cómo yo soy parte de ese contexto. Y Porque que las oigan cosas, el mensaje la gente, Por para supuesto. que no tenga la gente que llegar a tirar piedras, o sea, que haya Exacto. mediación otra vez. Claro. No es que le vamos a dar la razón a todos, sino que haya mediación y se solucione el conflicto, ¿es correcto? Sí, correcto. Y además, hay que pensar que, claro, que lo que vemos no va a ser un futuro rápido, ni una solución rápida, ni todo bonito. Desafíos tenemos que enfrentar, desafíos tenemos que ser activos frente a los Voy a desafíos. pedir y voy a dar. Claro, y el trabajo más difícil o sea, tirar una piedra no es difícil. No. Tener paciencia Es difícil. es difícil. Sobre todo cuando sufrimos de una experiencia Agresión, en que la la agresión. dignidad ha sido una agresión, una dignidad que ha sido violada, Claro. ¿no? ¿Verdad? Entonces eso es lo más difícil, es aguantar, como hizo Gandhi, aguantar y ser estratégico, ¿verdad? Y buscar las oportunidades, buscar crear la voluntad política y también pasar la voz, también Pasar la voz. invitar, también crear conectividad. Esas cosas son difíciles de hacer y requieren mucha paciencia. Y no estamos aquí porque ganamos mucho dinero, ¿verdad? Estamos aquí porque creemos en algo que es mucho más, una riqueza muchísimo más bellísima, es bellísima, Más ¿verdad? trascendente. Y más trascendente. Dice la transformación, como dice Don Max. Nosotros somos, bueno, yo tengo 60 años, pero somos de la generación del peace and love, paz y amor. Sí. Yo sigo siendo de la generación. Gracias, paz y amor. gracias. Y todos los días de mi vida me ven peleando aquí por tratar de hacer las cosas bien. O sea, y soy de la generación paz y amor y me encanta regalar flores. Y me encanta ir a la feria orgánica el sábado y abrazar a la gente. Y todo el mundo se ríe y nos comemos cosas. O sea, me encanta, yo soy así, esa es mi generación, lo cual no significa que estoy sentada oliendo incienso y con la flor en la mano. No, es una cosa activa y combativa. De eso se trata. Por eso me encanta, pero yo ya a ustedes le hago un paso adelante, pero nuestra generación, yo pertenezco orgullosamente a la generación del Peace and Love. Y el día que cumplí 60 años hice una fiesta y puse a Che Guevara, a Luther King, a Bob Marley, a todos. Y llegó la gente y se quedó
así. Digo, ¿por qué? Si eso es un sentimiento A John Lennon. que debería, a John Lennon, mi amor, por supuesto. Entonces, es un sentimiento que debería provocar un cambio positivo para la humanidad, porque me tengo que repetir y decir, ay no, es que yo, porque ahora dice, ay, es que yo soy chancletuda. Si eso es ser de la generación de la paz, del peace and love, del paz y amor, yo soy chancletuda. Pero eso significa cambiar para bien, para vivir en paz, en última instancia. En cada turno. Claro, y Tenemos que hacerlo. nosotros somos hijos de su generación y nosotros tenemos que asumir ese aprendizaje que su generación nos aportó y nos dio en términos de transformación, porque en aquella época hubo todo un fenómeno transformativo global muy importante. Y un poco lo que apunta Pablo con muchísima frecuencia en nuestras conversaciones, Jared también, es, ok, ya que eso sucedió, ¿cómo evolucionamos? ¿Cómo entendemos que eso fue muy importante, pero nuestro rol ya no es hacer lo mismo, sino es de lo que aprendimos, cómo mejorar? ¿Cómo aportar y cómo poder decir, ok, ahora sigo siendo pacifista, yo me denomino un chancletudo también, pero soy un chancletudo no pasivo. No soy sino un vagabundo sentado fumando marihuana. Exacto. Y a mí no me importa que fue marihuana, yo respeto a todo el mundo, pero es que esa es la idea vulgar que han vendido de una generación que quería muchísimo más que eso y que dicha que ahora esa generación nos está entendiendo. Pero les puedo decir algo entre guiones, con el mayor respeto. Gracias. Me parece bien que te autodefinas como chancletudo, pero el chancletudo pacífico. Es que la problemática que estamos enfrentando a veces en los claustros universitarios es que nos está saliendo un chancletudo que es un chancletudo violento. Sí, porque este chancletudo es peyorativo, ¿verdad? Yo digo de No. hay más remedio Es que los chancletudos de los 70s era otra cosa. A eso me refiero. Bueno, es que ahí es donde está el meollo del asunto. La cuestión no importa cómo nos denominemos. Lo real es lo que hacemos día a día y el compromiso que asumimos no solo con nosotros mismos, sino con nuestra sociedad. Y sea hippie, sea chancletudo o sea rasta, no importa lo que yo sea, no importa cómo me categorice la sociedad. No ser un egoísta de estar buscando mientras cosas tenga buenas para mí, un compromiso con los demás, que nace con compromiso con uno mismo. Igualdad, diversidad, respeto, tolerancia, diálogo, transformación, acción. De acuerdo. Insistimos, el programa formativo que propone la Fundación se llama Juventud Promotora del Activismo Social. Lo que queremos es activar a la juventud en una acción real y consciente, donde no es simplemente hacer manifestaciones por manifestarse. No. ¿Por qué nos estamos manifestando? ¿Cuáles son los objetivos de esa manifestación? ¿Qué queremos alcanzar? Y más importante que todo, ¿cómo puedo ser yo parte de la propuesta de cambio? Porque no es solo llegar y tocar la puerta y decirles, gobierno haga, deme. Sino, gobierno, yo puedo decir, yo puedo proponer, y para poder hacerlo... usted me da, yo le pido, yo le doy. Claro, pero no es un asunto bilateral, es un asunto multilateral, donde más bien tenemos que sentarnos jóvenes, adultos mayores, niños inclusive, en procesos de diálogo para poder construir... Adultos jóvenes. Y construir esos puntos medios de las relaciones. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Ya regresamos con Nuestra Voz. Continuamos con Nuestra Voz. Bueno, ahora sí vamos cerrando el tema que nació de la iniciativa que está tomando un grupo de personas cobijados por la Universidad Nacional de crear un observatorio regional de la violencia. Me han acompañado Fernando Murillo, director ejecutivo de Fundaogi, Jared Orwell, experto en solución de conflictos y mediación, don Max Saures, director de Relaciones Internacionales de la UNA, y Pablo Acuña, promotor de la propuesta del proyecto País Paralelo 10 y quien está muy ilusionado con este observatorio. Yo le voy a pedir, señores, a ustedes que me vayan cerrando el tema. Pablo, todo lo que hemos conversado. Sí, yo creo que es importantísimo entender que los procesos de diálogo
diálogo, de conversación, de transformación, en este momento crucial del país, son vitales para poder determinar el norte del país en términos económicos, políticos, sociales a 10, 20, 30 años. Por eso es que la propuesta del Proyecto País para el Bebé está aquí promoviendo este tipo de cosas, porque primero hay que crear consensos a nivel país. Y para eso es importante sentarnos, dialogar y transformar los conflictos que estamos viviendo para poder proyectarnos a largo plazo. Entonces, es entenderlo de una visión muy holística, que necesitamos sentarnos a conversar y a dialogar, empresarios, políticos, organizaciones sociales, universidades, civiles, para poder llegar a concretar qué es lo que queremos de este país, cómo lo queremos sacar adelante y cuáles son las soluciones concretas que tenemos que empezar a aterrizar. Sin defenderme yo, mi grupo y lo que yo pienso, sino abierto. Exacto. Muchas gracias, doña Amelia. Realmente ha sido muy enriquecedor esta charla y este diálogo tan bonito, tan interesante, tan abierto, desde la perspectiva de la Universidad Nacional y desde la Escuela de Relaciones Internacionales como un espacio en donde formamos jóvenes profesionales para el futuro del desarrollo de Costa Rica. El tema de la mediación y la solución pacífica de los conflictos es un tema medular, de tal manera que esto todavía proyectado a nivel regional es obviamente atinente a todo el trabajo académico que hacemos en la escuela. Nosotros nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de apoyar esta iniciativa de Fundaogi, de la responsabilidad enorme que eso conlleva, del interés que tenemos porque estos muchachos y muchachas que hoy día cruzan y permanecen muchas jornadas, muchas horas en nuestras aulas y en nuestras bibliotecas, salgan con esa idea fundamental de que las cosas se deben de transformar, que las cosas se deben de mejorar, que tenemos que ser agentes de cambio, pero siempre con una visión muy clara de que las transformaciones se deben hacer de una manera pacífica, dialogada, como lo ha mencionado siempre un expresidente costarricense, específicamente don Oscar Arias. Él tiene una frase muy bonita que dice que es mejor convencer que vencer. De tal manera que esa es una posición que tiene la Escuela de Relaciones Internacionales y en esa medida nos hemos adscrito a esta iniciativa y estamos apoyándola fuertemente, con decisión, para pues precisamente abordar desde una perspectiva muy profesional, muy académica, nada política, nada interesada, nada de favorecer cosas lucrativas ni cosas particulares, el desarrollo de estos procesos de mediación y de pacificación. Don Fernando Murillo, director ejecutivo de Fundaogi. Cerrando el tema. Yo creo que aquí lo más importante es invitar a la población en general a ejercer su derecho a vivir mejor, a ejercer ese pacifismo activo, consciente y responsable. El saber que la transformación se da únicamente si damos el primer paso hacia ella. La Fundación tiene un lema y es: poco a poco una hormiga se come un coco. Y el coco es muy grande, por lo tanto hay que ir poco a poco. Pero tenemos que invitar cada vez a más personas, a más sectores, a más grupos, para que nos unamos en este esfuerzo común que ahora, gracias al gran apoyo de la Universidad Nacional, gracias al gran apoyo de colaboradores de la Fundación a nivel nacional y a nivel internacional, como Jared y como muchos otros y otras que han participado en el proceso, a unirse, a sumar esfuerzos, porque juntos podemos transformar las cosas, porque juntos podemos ejercer ese control del ejercicio real de los derechos humanos, más allá de la exigencia del derecho, en el ejercicio del deber que tenemos de aportar, de crear, de producir y siempre estar con una visión proactiva y propositiva hacia el cambio y la transformación. Y nosotros, para terminar, vamos a poner el hormiguero calle 13, a propósito de que la hormiga última hormiga se come un poco. ¿Dame esa canción? ¿No la Sí, veo? claro. Ah, claro. Y la gente se asustó. Uy, ¿cómo dice? Dice, no, póngale cuidado. Jared, ahora si usted termina el programa, de todo lo que hemos conversado, lo importante y trascendente que le puede servir a la gente para de verdad comenzar a operar un cambio interesante. Sí, claro, gracias. Y le agradezco la oportunidad de estar aquí hablando de estos temas muy importantes. Claro, para el país, tanto como los demás países en las Américas, es clave, es importantísimo y estoy muy agradecido por la invitación de estar aquí acompañándonos. Lo que quisiera decir tal vez es volver al tema de la conectividad y hablar a los oyentes de este programa.
y decir que a lo mejor juntarse a nosotros, digamos, en los procesos que vamos a llevar a cabo estas semanas y el diálogo y todas las actividades de la Fundación. Si eso no es para usted, entonces fíjese en lo que se puede hacer en cada turno, en cada momento de sus días, ¿verdad? Y si ven marcos de exclusión, hasta en la misma familia, o hasta en la calle, o hasta en la comunidad, en diferentes puntos, fíjese en eso y ver cómo se puede crear conectividad. Eso comienza con el individuo. Y eso es clave para recordar, para todos nosotros, en cada turno. No olvidemos de eso. Tratemos de seguir adelante, creando comunidad, creando espacios de diálogo y creando momentos en que se pueda combatir la violencia, porque eso existe en cada una de nuestras vidas. Es importantísimo pensar todos los momentos de eso. Humanizarnos. Y que no es fácil, que no es fácil. Y que no es fácil, que tenga paciencia. Por favor. Gracias. Gracias, amigas y amigos. Y tal como Muchas gracias. nos vamos con el hormiguero, calle 3, como es de hormiga, pues. Poco a poco una hormiga se come un coco. Poco a poco, Y el coco es muy grande, así que hay que ir poco a poco y con esfuerzo. Si calle 3 se vino y dice poco a poco, la hormiga se come un coco, fijo que le hubiera puesto ese nombre. Gracias, de verdad, gracias por haber hablado. Con mucho gusto. Hice el esfuerzo de tratar de hacer muy llano esto, de poder compartir, Muy bien. para que mucha gente pues se sintiera incluida, ¿verdad? Con nosotros, y viera que no era nada difícil, al revés, muy fácil y muy cercano a nosotros. Muchísimas gracias, doña Amelia. Muchísimas Muchas gracias por la gracias. oportunidad. Para Muchísimas gracias. sus órdenes. Hasta mañana.